Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados. Hoy he estado leyendo en algunos medios de comunicación o en algún medio de comunicación de las explicaciones que todos tratan de dar con relación al tema de las declaraciones registrales de las propiedades. Y yo creo que vale la pena aquí hacer una diferenciación entre lo que hace un notario público cuando llegan dos partes a hacer la oferta de compra-venta y se hace una escritura notarial y ahí se le pone un valor y se le lleva y se inscribe registralmente. Ese es un tema necesario, y pueden haber fincas inscritas que tienen 50 años y que el valor registral de hace 50 años va a ser 1,000 colones o 7,000 o 50,000, porque ese es el tema registral que se hace. Y eso es importante como dato registral y es necesario para hacer una inscripción de una propiedad en el registro público. El otro tema tiene que ver con la valoración que se hace del impuesto de bienes inmuebles, y que antes lo hacía el Ministerio de Hacienda y que se llamaba el impuesto territorial, que lo cobraba el Ministerio de Hacienda. Eso fue descentralizado, ni siquiera desconcentrado, fue descentralizado al régimen municipal. Y para eso existen las plataformas de valores, se construyeron los catastros municipales, las plataformas de valores, y ahí se le ubica un valor cada 5 años. La ley obliga a las personas propietarias de terrenos a visitar al gobierno local cada 5 años, sentarse con perito evaluador y hacer una declaración de bienes inmuebles. Y se hace con las plataformas de valores y ahí se actualizan los valores, y entonces ese valor es el valor del impuesto de bienes inmuebles, que ese es un valor muy distinto, y ese es el valor que se paga por el impuesto que se establece a las propiedades y a los terrenos, que se llama el impuesto de bienes inmuebles, que antes era impuesto territorial. Y por supuesto que ese valor siempre va a ser diferente, distinto al valor registral que está cuando el notario en aquella época, cuando hizo la escritura, hizo una inscripción registral. Y eso es bueno decirlo. Ahora, cuando uno intenta dar más explicaciones más allá de eso, lo que hace es ponerse ante la prensa a hacer enredos, que la propiedad se inunda, que la propiedad está en una montaña, que está llena de cobertura forestal, y comienza uno a dar una serie de explicaciones que no tienen absolutamente nada que ver con el tema impositivo de la ley de bienes inmuebles, y entonces nos exponemos porque entonces la prensa lo publica y el pueblo se divierte. Y el pueblo se divierte bastante, y cuando usted lo pone en redes sociales, la gente más se divierte. Aquí hay tema que también hay que decir, y bien lo decía Loreli y bien lo decía Antonio. El problema es que se dispara, y yo recuerdo cuando se dijo en el gobierno anterior que muchos ministros tenían que renunciar porque no declararon el impuesto de bienes inmuebles en las municipalidades, y todos en carrera de hacer la declaración. Cuando ocurre hoy este tema, entonces ya no somos culpables, ya no nos toca, Dios guarde. En aquella época había que atacar al máximo, se decía que eso era control político, eso era daño moral muchas veces, porque se decían cosas de que en la práctica no eran las que eran. Hoy exactamente ocurre, y entonces buscamos todas las explicaciones y buscamos todas las formas de decir que los culpables ya no eran los culpables y que nosotros ahora somos culpables, y por lo tanto nosotros siempre somos los buenos y otros eran los malos, y ahora los que eran los buenos ahora pasan a ser los malos, y nosotros tendríamos que estar haciendo los ataques frontales de la misma manera que lo hacían en el pasado los compañeros que eran oposición a los que estaban en gobierno. La verdad es que hoy queda una gran enseñanza para todos ustedes y compañeros y compañeras diputadas. Todos tenemos que tener el cuidado de no dañar la imagen de las personas, de no dañar a personas simple y sencillamente cuando no están las pruebas, igual como ocurrió ayer con el tema del vehículo que se dijo que se había donado al expresidente Arias y que no era cierto,
y que no están las pruebas, y que no están los estudios registrales, y que no están las escrituras, y que no está la escritura de donación, y que ese vehículo nunca ingresó al patrimonio personal del expresidente, porque eso era una infamia, decir esas barbaridades que se dijeron. Pero bueno, y de la misma manera hay que explicar esto otro para que podamos poner esto en estado de realidad, y las cosas deben ser como son. Una cosa es el estudio registral de un vehículo o el estudio registral de una propiedad, y otra cosa son los valores a nivel de las municipalidades. Tengamos cuidado cuando decimos las cosas, no nos maltratemos entre nosotros, digamos siempre las cosas cuando tengamos la prueba correspondiente. Muchas gracias, compañeras y compañeros diputados.